Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora del día estén sintonizando con nosotros en este cuarto episodio ya de Charlas y un Café, un podcast bastante genial que hemos estado tratando de construir sobre el mundo del entretenimiento y cultura pop. Hoy me vuelvo a presentar como el anfitrión de este episodio, donde vamos a estar hablando sobre el mito de la duración. O bien esta cuestión de la relación calidad-precio o de duración-precio, sobre si una obra es mejor o peor, si es más larga, si es más corta, nuestras expectativas y otra serie de cuestiones que vamos a ir desglosando a lo largo de este episodio, que tratando de demostrar el punto puede que no nos alarguemos mucho como en el episodio pasado sobre los universos cinematográficos. Así que bueno, antes de empezar, ¿por qué no nos volvemos a presentar? Bueno, yo soy Luis y ¿cómo has estado, Jos? Muchísimas gracias, Luis. Muy emocionado de estar en este cuarto episodio y con un tema bastante interesante que pues, nos dará mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Isaac, ¿cómo estás en tu casa? Hola, yo estoy bien, me alegro de estar con ustedes de vuelta. Es una alegría que vayamos con el cuarto episodio ya. ¿Qué les parece? O sea, siento que pues, más adelante esto será una mina de oro, ¿no? Pero me alegra hablar con mis compañeros, más bien amigos. A mí también me alegra bastante. Y bueno, si no lo han hecho ya, ¿por qué no van por un café o una bebida para unirse con nosotros a discutir el siguiente tema? Ok, lo primero con lo que estaría bien empezar es este tema de por qué le asignamos mayor valor a los productos que son largos. Yo creo que también esto serviría un poco para establecer como a qué queremos llegar con este podcast, con el título que podría parecer algo sugestivo, podría parecer algo extraño, puede que no quede muy claro. Entonces, no sé si alguien tenga algo que decir, algo que agregar. O sea, ¿por qué las cosas largas? ¿Por qué las películas largas se suele pensar que son mejores que las que son cortas? ¿Por qué el libro extensivo sueles decir, seguramente es una obra maestra? Y cuando ves un librito pequeño piensas, seguro no es tan bueno. Bueno, creo que ahorita estamos acostumbrados a que, por ejemplo, cuando vamos al cine, pues ahora sí que la máxima duración de una película mínimo es de 1 hora 20, hora y media, y pues creo que lo máximo fue que estuve en una sala de cine fue 3 horas con Avengers Endgame, y mucha gente la catalogó como la mejor del UCM por definición, ¿no? Recuerdo que cuando se confirmó que la duración iba a ser 3 horas, el mundo empezó a decir, no, es que será la mejor película de todas, va a durar mucho, pues van a establecer muchas cosas, van a presentar muchas cosas, van a presentar a más personajes y así. Pero lo que voy es de que en sí no es una buena película. Y repito, no por el hecho de que dure 3 horas significa que sea la gran obra maestra. Igual The Irishman dura 3 horas y media. Pero siento que hay películas que duran demasiado por el desarrollo que le dan a los personajes o el tiempo que dura cada plano. Sí, creo que va muy asociado en parte a esta idea del desarrollo de una historia, el desarrollo de varios personajes. O sea, ya que dijiste de Irishman, que a mí sí me gustó, pero tampoco se me hizo la gran cosa. Creo que no necesitaba ser tan larga. Y creo que en parte como el por qué quería hablar de este tema, porque pues sí, o sea, ahorita que lo mencionaste es muy cierto. Cuando dicen que una película va a durar va a ser la más larga de toda la saga. Por ejemplo, Star Wars, episodio... Creo que fue la 8, ¿no? Creo que la 8 es la más larga, y cuando lo dijeron fue como, es que por supuesto que tiene que ser la más larga, porque tienes que ahondar en la historia y en el universo. Pero al final del día, aunque bueno, la 8 por lo general me gusta, tiene muchísimo tiempo perdido, principalmente en la parte de Canto Bight, con el casino y la persecución, que en mi opinión es lo peor de la película, no va a ninguna parte, se siente bastante X, ¿no? Entonces, pues no siempre es cierto que más es más desarrollo. Por supuesto, creo que, bueno, con una pequeña alegoría, más bien, con una pequeña analogía, al menos en los trabajos escolares, usualmente la persona que ha escrito más, o sea, por ejemplo, si estás en clase y te piden un ensayo, la gente suele decir, esta persona fue el que escribió más. Seguramente es mejor, porque pues lo asociamos con más, significa que hay, como están diciendo, mayor contenido que explorar. Evidentemente creo que
esto no debería ser así. Hay obras muy buenas que sí requieren más. Por ejemplo, la película Satan Tango del director húngaro Béla Tarr tiene duración de 7 horas. Para algunos podría ser excesivo, pero bueno, yo que tuve la fortuna de verla, es que, bueno, al menos en esa película, yo creo que está justificada la duración por el ambiente que quiere establecer, los personajes que quiere desarrollar. Básicamente depende de cada cosa. Bueno, hay que tratar de quitarnos de la cabeza que también lo corto significa que no hubo suficiente como material que contar o desarrollo, porque al menos, por ejemplo, los cuentos. Hay cuentos que en pocas palabras suelen decir mucho más que novelas muchísimo más largas. No, y ahora sí que, ya que mencionas cuentos, recordemos el cuento más corto. Cuando desperté, el dinosaurio ya estaba ahí. Sí, y justo ahorita que mencionas lo de los cuentos, o sea, es cierto que puedes llegar a contar una buena historia en muy poco espacio, pero incluso puede terminar siendo más difícil hacer eso. Es mucho más difícil hacer una síntesis de una idea que podrías desarrollar a lo largo de 2000 páginas o a lo largo de 7 horas de película. Y sí, va muy asociado también al estilo de cada persona, de cada autor, que yo creo que también es en lo que podemos ahondar más adelante. Pero por seguir con esto que mencionaste sobre el cuento más corto del mundo, bueno, el cuento más corto del dinosaurio, también es cierto que hay veces en las que algo que es tan corto es muy difícil de valorar en ocasiones, porque yo conozco muchas personas que a veces me dicen que cuando ven un cortometraje, por ejemplo, se quedan como de, como que muchas veces no va más allá de una mueca, en plan de, pues está chistoso, ¿no? Y puede ser que una obra más extensa como que te da mucho más que pensar, te da como un trato más íntimo con personajes, con una narrativa, y aunque sí hay cuentos que son cortos, que se te quedan por mucho tiempo, en lo personal hay varios que yo soy mucho de leer cuentos y hay muchos que adoro, han habido tantos otros que luego leo y es como de, como que nomás es una pequeña reflexión, supongo, y pues no se te queda por más tiempo que cuando lees, por ejemplo, un libro más extenso, o de nuevo ves una película de una duración, mejor dicho, un largometraje en vez de un cortometraje. Sí, y ahorita que mencionas cortometrajes, bueno, tanto José y yo, que somos estudiantes de cine por el momento, sabemos que se puede contar historias en un cortometraje, no importa la duración. Bueno, antes que nada hay que establecer cuánto tiempo se considera para hacer un cortometraje, y según tienen que ser máximo 40 minutos, o sea, menos de 40 minutos para que se considere un cortometraje. Ya a partir de la hora y para arriba ya se considera largometraje. Bueno, sí, repito, o sea, no se necesita ahora sí que un largometraje o 4 horas, como por el Hobbit que dura 3 horas y pues la versión extendida dura 9 horas con la trilogía completa. No se necesita tanto tiempo para contar una historia. Y también ahorita que mencionando cosas de cine, por ejemplo, Whiplash empezó con un cortometraje, tiene un principio, un desarrollo y un final. Y bueno, ya le fue bien en los festivales y ahí fue cuando le dieron como que más dinero para hacer el largometraje a Damien Chazelle. Qué bueno que también lo mencionas, que se me hace también muy curioso eso, que muchas veces el cuento o el cortometraje también se suele pensar como una especie de ensayo, una versión prototipo de una historia mucho más larga. Y precisamente han habido muchos cortometrajes que luego se expanden a largometrajes. Hay gente que dice como, ya quiero ver la versión larga, porque es como la versión buena, la versión más desarrollada. O también hay cuentos que se han llegado a expandir, a hacer libros o cuentos que se convierten en películas más largas. Pero esto, y bueno, yo más que nada creo que en este episodio me voy a estar enfocando, o voy a tomar más ejemplos del mundo literario, porque Jorge Luis Borges, uno de los grandes escritores de cuentos de la historia, él decía algo sobre los cuentos que me gusta mucho. Él nunca escribió un solo libro en su vida, porque él decía, teniendo ya todos estas grandes obras gigantes que hay que estudiar, que hay que entender, tenemos la Odisea, tenemos las Mil y una Noches, como todas estas obras enormes, esenciales, no podemos hacer nada más que agregar pies de nota a todas esas grandes obras. Y es por eso que Borges siempre escribió cuentos y ensayos y poemas, pero siempre escribió cosas cortas. Y aún así es de los escritores que son
considerados de los más grandes al menos de los tiempos recientes o de la historia, y sus cuentos son muy buenos. Y pues sí, aunque él dijo que no hacía falta ya agregar más obras grandes al canon literario, pues toda su obra, que es parte ya del canon literario, está compuesta de pequeños fragmentos que tú los lees y son bastante buenos. Entonces, nadie diría, o creo, que él estaba haciendo pequeños prototipos, sino que esas pequeñas obras en su corta extensión eran por sí solas la obra. O sea, tenían un comienzo, un desarrollo y una conclusión, y no hacía falta expandirlos más. Sí, qué bueno que mencionas a Borges. Bueno, me gustaría hablar un poco del Inmortal, uno de sus cuentos más famosos. Y creo que la belleza al menos de su escritura, es, siendo cosas tan breves, hay una atención al detalle que es increíble. O sea, la forma en que escribe, cómo cada una de sus frases está tan pensada que, bueno, ya esto sería especular, pero si hubiera ahondado en, yo creo que cosas más extensas, no sé si hubiera tenido como esa atención al detalle en cada frase. Y creo que aquí me gustaría también como mencionar a la poesía y, bueno, y al microrrelato. Bueno, primero al microrrelato, que también yo creo que está visto como algo muy distinto. La gente habla de cuentos, habla de novelas, pero pocas veces se menciona el microrrelato. Y, por ejemplo, una autora que descubrí gracias a un podcast que se llama The History of Literature, creo que es norteamericano, hablaban de Lina Davis. Lina Davis es una escritora que creo que siempre estuvo con los microrrelatos, y creo que lo fascinante de eso es que, aunque sean cosas bastante breves, dejan mucho que pensar, porque al menos a mí me pasa que cuando leo algo breve, cada palabra tiene un significado mayor. Como es tan poco, uno trata de darle como mayor significado de por qué esta persona se limitó a este espacio. Y bueno, rápido es, por ejemplo, también la poesía. La poesía pues es algo también un poco más breve, que se centra mucho en cada frase, en cada verso, en la estrofa, que llega a ser también muchísimo más profunda que muchas novelas que sacan escritores. Sí, y de nuevo, el microrrelato podría parecer que es sencillo, pero justamente eso que dices de que cada palabra tiene más peso, o sea, se remite al concepto de la economía de las palabras, de que tienes que asegurarte que ninguna palabra esté desperdiciada. Y supongo que los formatos cortos en general, extrapolándolo al cortometraje, pues es lo mismo. O sea, ningún segundo lo puedes desperdiciar, porque cada cosa tiene que construir a esa idea central. Y ya que hablabas de poesía, pues una vez un profesor que tuve de guionismo lo decía, hacía esta analogía que me gustó bastante, que decía que el largometraje o la película se suele asociar al libro, pero más que nada un libro sería como una serie, porque un libro va por varios capítulos, es una historia que se desarrolla lentamente, puedes ir desarrollando a los personajes, bla, 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 y una serie es eso, tienes varios episodios, tienes esta construcción de personajes, varias subtramas, etcétera, etcétera. Una película es más como un cuento, un enfoque mucho más conciso, aunque bueno, la película puede ser que sí expandan ciertas cosas, de nuevo, de acuerdo a la duración. Y el cortometraje es como el poema, porque el poema es la economía de palabras, es cada cosa tiene un significado, cada cosa va con una intención, está cargada de una fuerza muy, muy grande. Y es por eso que también los poemas, bueno, de nuevo, o sea, hay poemas a poemas. Hay los poemas épicos, como la Odisea, que son de la duración de una novela, tienen una intensidad mucho más esparcida. Pero el poema que solemos pensar cuando la gente nos dice, poesía, es esta cosa llena de emociones, llena de una fuerza muy grande, esta energía. Y pues es por eso, porque si es corto, tiene que ir con una fuerza increíble. Incluso Edgar Allan Poe tiene un ensayo muy bueno que habla sobre cómo construyes un poema o sobre cómo construyes arte. Ya no me acuerdo bien, quizá dejemos el nombre en la descripción. Pero bueno, Edgar Allan Poe, cuando escribió El Cuervo, él decía, escribí El Cuervo tomando en consideración las emociones que yo quería transmitir cuando el lector estuviera experimentándolo, porque el poema es como de una sentada. También esto de las sesiones, yo creo que podría ser muy interesante platicarlo, pero eso, como lo vas a leer en una sentada, todas las emociones que te podría transmitir una novela en varias sentadas o en varias sesiones, te las tiene que transmitir el poema en esa sola sesión. Y por eso lo comparo a las películas versus las series. Claro, y solo para recalcar eso de una sentada, bien lo decía también Ray Bradbury, nuestro
bueno, escritor de ciencia ficción con sentido, que también, bueno, la escritura del cuento y la lectura debería ser igual de una sentada. Y verdaderamente creo que el cuento permite, o bueno, esa corta duración permite como, no sé, irse a lugares como descomunales, hacer como toda una reflexión muy interesante. Y yo creo que algo más a mencionar es que yo creo que también el valor, y lo decía Stephen King sobre el relato, decía, muchos escritores jóvenes se saltan el cuento para ir a la novela. Y él mencionaba que era importante porque si puedes escribir un cuento, si sabes aprovechar ese tiempo corto de poder contar algo que la gente se interese y lo dominas bien, creo que es momento de pasarse a la novela, porque la novela también exige el tiempo de mucha gente. Entonces, o bueno, las películas largas. Sí, exactamente. Pues la novela al fin y al cabo, o una serie, que vamos a hacer esta comparación, son un compromiso. Y entonces, si te vas a alargar tanto, tiene que haber una buena razón. O sea, no necesariamente porque algo es largo, regresando a esta premisa con la que partimos, quiere decir que sea mejor. Porque luego han habido veces que hay series que tú las ves de comienzo a fin y tú lo que más quieres es que haya un outcome, un payoff, una recompensa emocional que digas, valió la pena, como que el final es muy bueno. Y yo creo que incluso por eso se valora mucho como la larga duración, porque te haces esta idea de si es tan largo, debe ser porque, o sea, el final debe estar increíble, me va a volar la cabeza, va a ser como la gran cosa de la historia. Y bueno, han habido series que precisamente se hacen muy infames porque sus finales no nos dan eso al final, como Game of Thrones, como Lost, u otras series que, bueno, ahorita no se me vienen a la cabeza. Y al contrario, hay series que pues, han tenido finales increíbles, como Breaking Bad, que a mí me gusta mucho su final. Y bueno, ahorita no se me ocurre otras series, pero pues eso. Bueno, ahorita que Jos mencionó lo que decía Stephen King, de que si puedes escribir un cuento, pues podrás con una novela. Me recuerda a un dicho que dice Julio Hernández en su película Hasta el sol tiene manchas. Al final de esa película pone una frase: si puedes con menos, podrás con más, pero si puedes con más, no podrás con menos. Y es que esta película es demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado independiente, muy independiente, tiene un bajo presupuesto. Y si ven la película, es una película que no tiene efectos visuales, no tiene set, vaya, o sea, todo su escenario es un pizarrón. Y sus personajes son, ahora sí que, dibujos de cartulina. Entonces, no importa que seas el director más fregón, el productor más fregón o el guionista más fregón, con que puedas hacer algo con lo que tengas, ya la armaste. Y si podrás hacerlo con una producción super mega millonaria, pero si empiezas con algo super millonario, pues no podrás hacerlo con algo que tengas en casa. Y simplemente creo que para agregar esto de la longitud, creo que podríamos incluir la escala en las historias. O sea, por ejemplo, los blockbusters son muy famosos de que tienen muchísimas locaciones, muchos personajes, muchos efectos especiales. Y bueno, para mucha gente eso es un indicador de que es algo bueno. Sin embargo, no me gustaría ir a esa premisa porque siento que estaríamos quitando de lugar grandes historias muy pequeñas. Una de ellas, que es creo que una de mis películas favoritas, es Temporada de Patos, del director mexicano Fernando Aimque. Si no lo han visto, muy recomendable, que trata de estos dos chicos que están en un departamento en toda la película porque se les va la luz. Entonces creo que también ese tipo de premisas pequeñas, de escala pequeña, pueden ser hasta más profundas de manera discursiva que los blockbusters que enseñan como que de gran escala, de grandes batallas o de muchos personajes. Sí, creo que eso que mencionas de la escala, yo también lo relaciono con el formato o el autor o incluso y lo que se pretende contar. Porque, por ejemplo, el podcast pasado mencionamos One Piece y uno de nuestros queridos escuchantes me mandó una nota de voz bastante extensa diciéndome por qué One Piece tenía que ser largo. Y bueno, sí, le doy toda la razón, porque hay historias que necesitan, o desde su planteamiento, necesitan ser largas. Pero
Yo creo que también tiene que ver mucho como con el estilo del autor, porque obviamente hay diferentes autores que son mejores o peores con un formato más largo o un formato más corto. Y regresando a esos escritores de cuentos, otro escritor argentino, ya que estábamos con Borges, Julio Cortázar. De hecho, aquí tengo uno de esos microrelatos. Él era bastante bueno, escribió novelas y también escribió cuentos. Y es un ejemplo de un escritor que podía con dos formatos muy diferentes. Pero, por ejemplo, pues Borges, quién sabe si hubieras llegado a escribir un libro, si hubiera sido bueno, ¿sabes? O ya que mencionabas a Béla Tarr, que bueno, es icónico el hecho de que hace películas muy largas. Pues, ¿qué tal si hiciera un cortometraje? Que puede que nos parecería muy malo, porque su estilo puede ser que demande que necesita mucho tiempo para desarrollar sus ideas. Y ese estilo, si lo aplicas a algo más corto, pues quizás sería una basura. Por supuesto, cada autor se acostumbra a trabajar de cierta manera, su estilo le demanda cierta longitud. También podemos verlo, bueno, con George R. Martin, con sus libros. Cada uno de los tomos ronda entre las 800 y las 1000 páginas. Y bueno, eso está así porque su estilo demanda detalles. Y por ejemplo, creo que también eso de los detalles es propio de ciertos géneros. Evidentemente hay casos de ciencia ficción que logran hacer cuentos como era con Bradbury, pero también pues hay, por ejemplo, Dune. Dune es una novela larga de la ciencia ficción y requiere ser larga por la cantidad de mundo que tiene que construir, por todas las cosas que tiene que mencionar para nosotros que somos ajenos a ese tipo de cuestiones. Y también, bueno, al menos en la fantasía, como, bueno, las novelas del Señor de los Anillos y Game of Thrones. Sí, creo que también, pues como dices, es una cuestión del acercamiento. Porque Dune, o sea, a mí me gustó mucho. Y en efecto es un libro que requiere de muchísima construcción, pero porque su autor, por ejemplo, tiene un enfoque más ecológico, quiere hablar más como de la religión, quiere dar esa sensación de escala, de epicidad. Y creo que lo hace bastante bien porque pues la novela está escrita como si alguien en el futuro nos estuviera contando los sucesos del libro. Entonces, incluso tiene varios apéndices. Tiene como un apéndice de las palabras de este mundo ficticio, tiene un apéndice de las religiones, de las familias, así como las novelas de Game of Thrones, creo. Bueno, la Canción de Hielo y Fuego. Y Ray Bradbury, que también escribe de ciencia ficción, lo hace desde un acercamiento completamente diferente. Porque él no le enfoca como de, es que está toda esa tecnología, están todas estas religiones, estas razas. Él se va más por un enfoque más humano o fantasioso, que es algo que él siempre dijo. Él no consideraba que escribía ciencia ficción, él escribía fantasía, porque aunque sus entornos sí eran en el espacio, sí eran como de naves, viajes, bueno, cosas del futuro, lo hacía de una manera que para muchas personas podría parecer muy simplona, o quizá para gente que son más enfocados en la ciencia ficción, en la hard science fiction, creo que se le llama, que es, por ejemplo, la diferencia que también se hace entre Star Trek y Star Wars, porque Star Trek se enfoca mucho en la parte más veraz de la ciencia ficción. O sea, esto puede pasar así, 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 así. Y mucha gente incluso utiliza Star Trek para hablar como de cuestiones de racismo, también como por la época en la que salió, y cosas de tecnología, etcétera, etcétera. Y Star Wars tiene un enfoque mucho más fantasioso, porque aunque sí hay elementos de ciencia ficción, el enfoque que le da es más místico hasta cierto grado. Y pues, precisamente, si te fijas, Star Trek es una serie, es mucho más larga y se da mucho más tiempo para enfocarse en estos detalles. Y Star Wars es una película, es como un cuento. Desarrolla una temática, bueno, desarrolla su historia sin entrar en muchos detalles sobre su universo. Que bueno, eso es algo que ya se ha expandido más en otro material como los libros, las series, etcétera, etcétera. Bueno, y ahorita que acaban de mencionar a Ray Bradbury, por ejemplo, uno de sus libros que me encantan, bueno, que nada más he tenido tiempo de leer por el momento, pero aún así me fascinó, fue The Illustrated Man, un gran regalo de mi amigo Jos, Garcís Jos. Todo el libro se abarca de cuentos pequeños, y puede que haya uno que mejor que otro, pero en sí son cuentos interesantes, y cada cuento dura 10 páginas, como dice el tema. La duración no necesariamente tiene que ser tan larga para contar temas significativos que te dejan pensando. Es como que, por ejemplo, uno que me gustó mucho fue
el astronauta que se queda atrapado en el espacio y el final es como que, verga, no inventes, o sea, tanto tiempo para morir solo y es algo que te queda que te quedas reflexionando. Y creo que eso que mencionas, también creo que podríamos decirlo en que yo creo que la maravilla del cuento también está en lo no dicho. Yo creo que es muy impactante que el cuento acabe ahí con el astronauta, bueno, que las cosas terminen de cierto modo, porque utilizas la imaginación para llenar como esos vacíos, y es como hasta más tenebroso. Y bueno, creo que para complementar eso sobre lo que no está dicho, porque precisamente creo que el cuento o el cortometraje tienden a esta parte del misterio sobre dejar al espectador o lector o lo que sea como pensando en un mundo mucho más, que va mucho más allá. Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría leer rapidísimo este microrrelato de un párrafo de Julio Cortázar, de nuevo un maestro tanto para el realismo mágico como para esta cuestión del misterio, que me gusta muchísimo. Se llama Página Asesina, que está incluido en historias de cronopios y de famas. Y dice: en un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Muy bien, yo creo que podemos empezar a cerrar el tema con uno de los puntos que también me interesaba que discutiéramos, que era que hay que dejar de juzgar las cosas por su duración, que yo creo que es como un poco para ir cerrando y recomendarle a la audiencia que no lo haga, o sea, en buen plan, o sea, porque se podrían estar perdiendo de cosas que son increíbles, que es como el dicho de no juzgues a un libro por su portada. Pues bien, tampoco juzgues un libro por la cantidad de hojas, que es como algo que creo que muchos hacíamos cuando estábamos pequeños en la primaria, que nos dejaban leer un libro. Era como, voy a tomar el que es el que está más cortito, ¿no? Pero puede ser que el libro más cortito termine siendo una basura y el que era mucho más largo puede ser que te haya encantado y nunca lo supiste porque juzgaste por la duración. No sé quién quiera comentar algo sobre esto. Pues la verdad es que es muy cierto, creo que todos lo hemos hecho, porque al menos desde pequeños, al menos enfocado a la lectura, teníamos como muchos un poco de cierto rechazo, evidentemente no todos, pero muchos, y creo que de aquí me podría enfocar un poco en la música y en la literatura. En cuestiones de música, por ejemplo, Cien años de soledad, la novela tan importante de Gabriel García Márquez, tiene que ser una novela un poco más larga que otras, porque las 500 páginas te hablan de toda una familia, de los Buendía. Entonces siento que siendo como un producto más corto, perderías como toda esa travesía del gran árbol genealógico que tiene. Y en cuanto a la música, bueno, también es súper famoso Pink Floyd por la duración de sus canciones. Por ejemplo, Dogs durando alrededor de 17 minutos y Echoes que dura 30 minutos. No, sí, 30, bueno, 23 creo. Ajá, 20 y tantos. Bueno. Claro, y bueno, en esos casos, yo creo que está justificada la duración por las ideas musicales que necesita desarrollar o generar y porque esa banda se acostumbró a trabajar así. Esa banda que, aunque tiene canciones más reducidas, llegó a este punto de que trabajaba mejor con ese tipo de duraciones canciones porque eso es lo que ellos requerían para poder desarrollar esas ideas y presentar al público lo que ellos querían. Sí, y precisamente creo que pueden haber libros que sí son gigantes, que se te pueden ir así rapidísimo y pueden ser muy muy buenos, y te puedes encontrar libros mucho más cortos que simplemente no los puedes tragar, y no siempre, o sea, la duración termina no importando muchísimo, porque yo creo que hay otros conceptos como el ritmo de una historia, qué tan rápida se puede desenvolver, porque por ejemplo hay libros que son muy descriptivos, y aunque sea un libro, digamos, de 100 páginas, se te puede ir lentísimo, porque las palabras como que te cuesta mucho trabajo hilarlas, y al contrario puede que leas un libro mucho más largo de 800 páginas que son mucho más diálogos, por ejemplo, y se te puede ir rapidísimo, o puede que esté más enfocado a la acción. Entonces también es otra cosa a considerar. Acabas de mencionar, me pasó con 2 libros, uno que era lectura juvenil
Es de Maze Runner, de James Dashner. Y honestamente, creo que tiene 200 páginas, 300, es muy corto. Pero iba en la página, no sé, 100 y sentía que apenas iba en la página 1. Entonces ahora sí que es muy lento, se me hizo muy lento. Y honestamente no lo terminé porque por más que le seguía avanzando, se me hacía muy lento y sentía que no estaba aportándome nada. O sea, parecía que seguía en la página 1. Y en cambio, el libro que pues más páginas he leído por el momento es It, de Stephen King, que tiene 1500. Y se me hace honestamente, tal vez no el mejor, pero se me hizo una buena lectura para mí. Conoces a 7 personajes, cómo van creciendo de niños a adultos y la relación que tienen con el pueblo y cómo exploran el pueblo. Es para mí algo pues mágico en la lectura. Sí, la verdad es que concuerdo con esas dos proposiciones que dices, esas opiniones, porque sí, Maze Runner es Ay, no sé, es una novela que creo que me quedé que me faltan como 10 páginas y me da mucha pereza acabarlo, pero bueno, ese es otro tema. Y creo que sí, It, siendo una novela como tan larga, es muy fácil de recorrer, de leer. Al igual yo creo que La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela creo que con un gran ritmo. Y yendo al otro extremo, más bien no al otro extremo, pero hablando de libros cortos, es con José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto y Carlos Fuentes con Aura. Ambas novelas son de alrededor de 60, 70 páginas y verdaderamente son admirables porque tienen un ritmo increíble. Yo diría un ritmo perfecto, con personajes inolvidables y con tan poco. O sea, diciendo, bueno, o sea, una novela tan corta me ha dejado un impacto mucho más grande que Maze Runner, que tiene como el triple de duración. Entonces no estamos hablando de cuántas hojas tienes, sino qué haces con el número de hojas que te propones escribir. Sí, como quien diría, no importa, no importa qué tan largo sea o qué tan corto sea, sino lo que haces con ella, ¿no? Pero bueno, a mí, curiosamente, no sé si sea lo inverso de esto, pero algo que me pasó leyendo Haruki Murakami, el libro de Kafka en la orilla, creo que tú me lo regalaste, y lo comentamos en su día, pero Kafka en la orilla, de por sí es un libro bastante largo, bueno, más o menos son 550 páginas aproximadamente. Pero cuando lo terminé de leer dije, no manches, o sea, siento que le hacía falta más páginas para desarrollar su historia, porque lo terminé y dije, ¿a poco ya terminó? O sea, y sentí que estuve leyendo mucha anticipación y pensé que el final lo iba a englobar todo y de repente llego al final y digo, pues siento que hubiera funcionado mejor si se hubiera alargado más, que es algo curioso porque... De nuevo, o sea, este estigma o esta idea de que, no, o sea, si es largo, debe ser por algo, ¿no? O no, ¿cómo puedes decir que querías que fuera más largo, ¿no? O sea, quizá que fuera más corto, no sé. Pero pues, de nuevo, yo creo que podemos analizar caso por caso y al final termina siendo variable o termina siendo, ahora sí que depende, ¿no? De cada cosa. Como mencionas, ahora sí que siento que depende del autor de cuánto tiempo, cómo quiere desarrollarlo y cuánto tiempo quiere desarrollarlo. Por ejemplo, Tarkovsky, vemos sus películas y son películas que se toman mucho su tiempo, es un movimiento de cámara muy lento y bueno, a mí me encanta, a mí me gusta su movimiento de cámara, a mí me fascina sus movimientos de cámara, su tiempo que le lleva para establecer un plano, pero supongamos que, bueno, no he visto sus cortometrajes como estudiante, no los he visto, pero supongamos que necesita hacer lo que hace, que por ejemplo sus películas duran 2 horas y media casi, y pongamos una de sus películas en 5 minutos. Honestamente siento que no tendría el mismo efecto. Y bueno, creo que un ejemplo rápido, una vez un profesor me comentó que hay un edit del Señor de los Anillos, quitando como todas las cosas, y creo que de la trilogía, y creo que llegaron a reducirla a media hora para que se pudiera entender. Entonces creo que es sorprendente lo mucho que, bueno, la verdad es que no lo he visto para comprobarlo de primera mano, pero de lo que dices es sorprendente que película, bueno, con una trilogía que dura, creo que en sus versiones extendidas alrededor de 12 horas, 10 horas, 12 horas más o menos, o sea, en la trilogía, pues pueda ser capaz de ser, no sé, resumida en media hora. Entonces es como muy interesante. Es como la versión extendida de Batman v Superman. O sea, de por sí la versión de cine que dura 2 horas y media, 2 horas 20, se me hizo muy aburrida. Y luego sacaron el Snyder Cut
de la versión de esa versión extendida. Bueno, su versión extendida, como quieran llamarla. Apenas va a salir, ¿no? No, de la de Batman y Superman. Ah, O sea, ponen media hora más y no sé por qué la sacaron, o sea, son 3 horas y lo que agregaron no aporta nada a la historia. Es como que, o sea, ¿para qué pones algo que no va a aportar a la historia y solamente lo haces más largo? O sea, neta, yo intenté hacer una crítica de esa película y la quise ver por 2 ocasiones, 3 máximo, y dije, no puedo con esta película, está muy aburrida. Maldita sea la hora que compré la película de edición extendida. Bueno, la pirateé. Maldita sea la hora que pirateé esa película para tratar de criticarla y no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque la película dura 3 horas y aburre. sí. Y bueno, supongamos que lo hubieras comprado. Creo que también. Bueno, yo creo que esto pasa más poniendo un poco de mi cosecha sobre el mundo de los videojuegos. Eso es algo que suele pasar mucho, lo de las discusiones de la duración. Porque, por ejemplo, hay juegos que son famosos por ser larguísimos. Y usualmente a los jugadores estándar, por así decirlo, de los videojuegos, prefieren buscar juegos que sean muy largos. Porque también es esta idea de la relación de la duración frente al precio que están pagando. Porque de por sí los videojuegos son muy caros. Y entonces, si un juego dura muy poco, se sienten estafados. Cuando no debería ser así. Porque, bueno, obviamente estás pagando por el esfuerzo de las personas que lo hicieron. Estás pagando por la calidad. Pero mucha gente no lo ve así. Y entonces tienes muchos casos de videojuegos que son excesivamente largos. Que podrían fácilmente durar unas cuantas horas y serían mucho mejores porque tendrían un mucho mejor ritmo. Y pues sí, cada vez hay juegos más cortos que ofrecen experiencias precisamente mucho más intensas o mejor planificadas, mejor desarrolladas, que bueno, luego la gente no aprecia lo suficiente porque pues eso, esperan que por su dinero vayan a tener algo mucho más largo. Y también hasta cierto grado a veces pasa con los libros que nos puede dar algo de codo comprarlos, porque hay libros que son muy difíciles de conseguir, que son a veces 150 páginas. Y a mí me ha tocado ver libros que no son muy largos, pero cuestan casi 600 pesos, 700 pesos. Y bueno, o sea, como que si te lo piensas precisamente porque dices, es que no es un libro muy largo. Entonces no sé por qué estoy pagando tanto, pero bueno, hay otros factores. Está este factor de qué tan difícil es de conseguir, o por ejemplo, si ha sido comercializado mucho en otros países. Y de nuevo, o sea, pues hay muchos factores. Ahorita que mencionaste los videojuegos, me recordaste a los de Lego y quiero recalcar o mencionar a los de Lego Indiana Jones, el primero, y los de Star Wars, que recopilan toda la saga. Por ejemplo, el de Indiana Jones recopila la trilogía en 5 capítulos. O sea, cada episodio, cada película en el videojuego de Indiana Jones, Lego, sus niveles son 5 niveles y ahora sí que recapitulan toda la película en algo tan corto que lo puedes jugar en 20 minutos. Igual cualquier otro videojuego que mencioné de Lego, tanto Lego Star Wars o cualquier otra película de Indiana Jones en los videojuegos de Lego, son demasiado cortos y te la pasas muy bien, honestamente. Bueno, yo creo que regresando un poco a lo de precio, bueno, y longitud, para mí que soy un jugador casual de videojuegos, la verdad es que juegos cortos de independientes como lo es What Remains of Edith Finch, gran juego que me encanta, y Firewatch o Tacoma, recomendaciones de aquí mi compañero Luis, es que son cortos, alrededor de 4 horas, y para mí un jugador que no estoy acostumbrado a dedicarle tanto tiempo a juegos que te puede llevar como más tiempo, es muy satisfactorio porque sé que le puedo dedicar un tiempo corto y que puedo sacar mucho de ahí. Entonces creo que eso también es una buena forma, al igual que los cortometrajes, de la gente que no está muy familiarizada con un ámbito artístico, es creo que una buena puerta de entrada, porque son cortos y, no sé, sirven de introducción y pues sí. Mira, te voy a hacer una pregunta rapidísima. Digamos que vas un día al cine, pero se las voy a hacer a los dos. O sea, ya probablemente sé lo que me van a contestar, pero estoy seguro que mucha gente no contestaría igual. Si van, digamos, a la Cineteca y están exhibiendo un cortometraje de 5 minutos y te dice, la entrada cuesta 200 pesos, ¿lo pagarían? Sí. A ver, creo que yo me voy a ver un poco mal aquí. No sé, o sea, creo que tomando en cuenta de que, o sea, 200 pesos excede como el boleto en taquilla.
Pero no sé, sí, o sea, personalmente a mí se daría un poco de codo, pero también obviamente entran los factores de como a mí la Cineteca me queda muy lejos. O sea, yo creo que lo consideraría porque es una oportunidad única. Probablemente ese cortometraje no lo vea, no sé, es algo complicado. Y Digamos, pues, o sea, es que esa es la cosa. Puede que te estás alejando de ver el cortometraje que va a cambiar tu vida. Así es, la mejor pieza audiovisual que vas a ver en toda tu vida. Dura 5 minutos y no lo entraste a ver porque te cuesta 200 pesos. ¿Sabes? Es una posibilidad. Tacaño. sí, la verdad que sí. O sea, creo que en ese caso, creo que o sea, depende obviamente de los factores que influyen. Si es como de exhibición limitada, digo, pues bueno, no hay problema, porque sé que no voy a tener como la oportunidad de hacer eso, pero pues sí, también es como, oh, güey, pues está en YouTube, no sé. O sea, sí, un poco tacaño me veo. Bueno, o sea, si lo encuentro en YouTube, pues bueno, o sea, igual digo, bueno, si lo puedo encontrar en YouTube, pues va. Pero, o sea, digamos, son esos casos que, por más que te metas a la Deep Web para encontrar ese cortometraje, bueno, en este caso, por ejemplo, hay una película que quiero ver, Las Tinieblas, no me acuerdo del director, pero tengo muchas ganas de ver y no la encuentro por ningún lado. Así que por más que me meta a la Deep Web no la encuentro. Entonces en estos casos sí pues... Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero sí preferiría pagarla que perdérmela. Muy bien, creo que ahora sí hemos hablado bastante del tema. Yo me siento bastante contento con cómo abordamos el tema y espero a los escuchas les haya gustado. Bueno, antes de proseguir a las conclusiones, me gustaría agregar que pues apreciamos mucho leer todo lo que nos comentan, los que nos llegan a comentar cosas, de qué opinan y pues quiero que sepan que estos canales siempre están abiertos para que puedan dejar sus comentarios, los vamos a contestar. Y pues bueno, no sé qué concluyan después de todo esto. Creo que no cumplimos mucho eso de que nos íbamos a quedar cortos con el tema. Al final del día, pues eso, creo que requerimos de mayor tiempo para poder desarrollar el tema como a nosotros nos gusta. Entonces, bueno, me gustaría abrir contigo, Isaac. No sé qué conclusiones tengas después de todo esto. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo puedo decir en que sea mucho no significa que sea mejor. O sea, ya quedó muy claro. Ahora sí que puedes hacer la mejor canción, la mejor película, el mejor cortometraje, el mejor libro, novela, tira cómica, lo que quieras hacer, lo que quieres dedicar. Y con que a ti te guste, o sea, siento que con el tiempo que tú le dediques y con que a ti te guste, no importa cuánto tiempo dure, si es mucho o poco, lo que importa es que te satisfaga. Volvemos a las películas. Hay películas que duran demasiado y no son buenas, y hay cortos que duran 5 minutos, vaya, y te dejan reflexionando. Igual puedo tocar el cuento que me gustó de Illustrated Man, el astronauta. Te deja reflexionando mucho ese cuento y te pone a pensar varias cosas, y te pone a pensar sobre tu existencia. Y bueno, para no extenderme más, es bueno, a veces lo poco es bueno. Pues creo que al menos quiero reiterar que para todos nuestros escuchas, cualquier comentario que nos quieran hacer por redes sociales es bienvenido. Creo que el fin de este podcast es iniciar una conversación. Y bueno, yéndome ya a las conclusiones, a mí me parece perfecto que existan distintas longitudes para las cosas que consumimos, porque bueno, hay momentos en que tenemos como un tiempo reducido y siempre creo que es bueno encontrar como cosas de entretenimiento que puedan caber en ese tiempo y nos dejen mucho. Obviamente también nos gustan las series largas porque eso significa que tenemos mucho contenido que consumir, que vamos a explorar mucho más esos mundos. Y creo que simplemente hablando de que tratamos bueno, queríamos ver cuánto nos íbamos a demorar en este podcast, ya veremos en el corte final, pero creo que nos excedimos un poco de lo que tenemos pensado, porque en estos episodios pasados hemos formado nuestro propio estilo y nuestra propia longitud, y como que decimos, bueno, estos puede ser de 35 a 50 minutos, es lo que nos funciona para darle a cada tema y para sacarle el jugo que nosotros pensamos que es el adecuado. Sí, qué bueno que mencionas eso. Pero bueno,
supongo que para concluir, algo que pues, quiero mencionar rapidísimo, que bueno, lo podemos haber hablado a mayor longitud, pero o sea, yo entiendo como que pueda haber una cierta... Yo entiendo que puede haber una cierta resistencia como a cosas más largas, porque al final del día consume tiempo. Y el tiempo creo yo es el recurso más valioso que tenemos todos los humanos. Y es por eso que pues, muchas veces si vamos por algo largo y hacemos este como contrato invisible o tenemos este compromiso, estás esperando a que sea extremadamente increíble. Pero esta es la posibilidad de que te pueda decepcionar y pues la verdad es que no hay otra manera de afrontarlo más que consumiéndolo, ¿no? Y empezar a darte cuenta. Pero algo corto puede ser un rival muy grande de una obra mucho más larga. Y pues al final del día yo creo que no deberíamos juzgar o si algo es bueno o no, por qué tan largo es o qué tan corto es. Este año he estado leyendo algunos libros del escritor chileno Roberto Bolaño. Y por ejemplo, Los Detectives Salvajes, que es una obra de casi 800 páginas. Me gustó bastante, sí me gustó muchísimo. Pero justamente después de ese leí una novelita lumpen, así se llama, que como bien lo indica su nombre, es un librito de 80 páginas. Y diría que me gustó casi tanto, si no es que más, que Los Detectives Salvajes. Y, o sea, ninguno de los dos como que quita el mérito del otro. Pero simplemente es por su formato, por lo que cuenta, cómo lo cuenta. Los dos están casi a la misma altura, al menos para mí. Y pues sí, aunque Los Detectives Salvajes es un libro que solo funciona siendo largo y una novelita lumpen solo funciona siendo un libro muy corto, pues precisamente dentro de esos márgenes los dos son excelentes. Entonces pues eso, o sea, yo creo que hay que trascender un poco la idea de la duración o el mito de la duración, como bien se llama este podcast, este episodio del podcast, y pues dejarse llevar, ¿no? Dejarse sorprender. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Charlas y un Café. Antes de irnos, bueno, dos cosas. Primero, como en el episodio pasado no lo dijimos por una razón, solo quiero reiterar que tenemos un Twitter entrecomilladamente oficial, que es @uncharlas, donde ahí estamos publicando cada vez que será un nuevo episodio. Procuramos publicar como todas las plataformas en las que está el podcast, porque ya que lo publicamos a través de Anchor, se publica en una gran variedad de plataformas, aunque casi siempre decimos que Spotify y YouTube porque son los más como accesibles, supongo, mejor dicho, los más escuchados. Pero bueno, después de paréntesis, Jos, ¿nos puedes recordar tu Twitter, por favor? Con muchísimo gusto, es @JoseivanO202 y en Instagram con caja de dibujos para mis ilustraciones, si gustan checarlas. Y pues muchas gracias. Perfecto. Isaac, ¿nos recuerdas tus cuentas? Bueno, yo tengo Instagram por el momento nada más. Es Isaac_G_Vázquez. Y si gustan pasar a mi canal de YouTube, Mienas TV, donde hago recopilaciones de TikTok para matar el tiempo en cuarentena, pues adelante. Perfecto. Y en Twitter estoy como @lleon_779 y en mi canal de YouTube Postmortem, que está el link en la descripción, hago análisis de videojuegos. Y bueno, yo creo que con eso nos podemos despedir y esperamos alcanzarlos en la siguiente emisión de este increíble programa que esperamos que les esté gustando. Cada vez intentamos mejorar, escuchamos sus opiniones, pero bueno, nos vemos en el 5º episodio de Charlas y un Café. Nos escuchamos por ahí. Y cuídense del coronavirus.